Bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida. Yo soy Laura Bordes, del área de educación del museo. Y bueno, estoy muy contenta y muy agradecida de que nos acompañen esta tarde en esta charla que lleva por título Reversiones, las rupturas de la ruptura u otra vuelta a la ronda de Don Rosendo. Y esta forma parte de las actividades de clausura de la exposición de Miguel Aldana, que actualmente se encuentran en el Museo Cabañas. Y bueno, es que el trabajo del artista e ingeniero Miguel Aldana en Guadalajara fue un parteaguas que sumó desde las artes plásticas y la gestión cultural al proyecto moderno de la ciudad. La apertura del CAM, o Centro de Arte Moderno, trae a la ciudad nuevos referentes del arte internacional que promueve la generación local de nuevas expresiones y lenguajes artísticos que a su vez vehiculizan que se gestionen intercambios y se descentralice la producción de la escena artística nacional. A su vez, un par de décadas después, en su versión contemporánea y con sede en la colonia Providencia, el CAM contemporáneo vuelve a romper paradigmas en la producción del arte local. Y bueno, el tema de la continua ruptura a partir de la gestión de espacios para nuevos lenguajes del arte es lo que hoy nos convoca para platicar y rememorar. Y estoy muy contenta y me gustaría presentarles a los invitados en el orden en que vamos a participar, quienes nos van a platicar de estos dos momentos relacionados con Miguel Aldana y sus versiones y reversiones que toma el arte en la ciudad. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos y les voy a leer brevemente mencionar quiénes nos acompañan y brevemente una semblanza de cada uno y de cada una. Nos acompaña el día de hoy el artista e ingeniero Luis Rutilio Medina Jiménez. Él es artista visual, formó parte de la generación de la ruptura tapatía y desde 1972 se ha dedicado a la pintura y a la promoción cultural de Guadalajara. Fue fundador de la Galería Pare Tanguy y socio fundador de la Galería OM con Alejandro Colunga. Fue director de la Galería Municipal Torres Bodet y de la Galería de Arte Moderno y director de Artes Visuales en la Secretaría de Cultura en 1995. También nos acompaña María Álvarez del Castillo Aldana. Ella es gestora y promotora cultural. Al igual que diseñadora gráfica independiente, ha estudiado varios cursos, talleres y diplomados de diferentes índoles. Apoya en proyectos desde un criterio interdisciplinario para artistas y movimientos significativos de la escena cultural. Mantiene relaciones e intercambios con eventos culturales de la ciudad de Guadalajara, así como con instituciones y galerías que sustentan la vida cultural contemporánea local, nacional e internacional. Fue directora de difusión del CAM contemporáneo y actualmente colaboradora del proyecto Transversal. También nos acompaña el día de hoy Mónica Ashida Cueto. Ella es curadora, museóloga, investigadora cultural, carrera profesional a crear, coordinar, asesorar innumerables proyectos culturales de arte. Ha sido jefa de artes plásticas en Casa del Lago, Juan José Arreola, coordinadora de difusión cultural del Centro Cultural del México Contemporáneo, curadora de la colección Bleinstein e investigadora en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. Actualmente dirige la colección Ashida y el archivo de Carlos Ashida. Y también nos acompaña Rubén Méndez. Él es artista visual, curador e investigador de arte. Actualmente dirige el área de discos y fue también curador en jefe del Museo Cabañas. Ha sido mentor de diferentes generaciones de arte local y docente también. Entonces, bueno, tenemos a 4 personas que me honra muchísimo que nos acompañen. Y bueno, en este ejercicio de rememoración y de repensar el tema de los espacios, es que les doy la bienvenida y les agradezco que nos acompañen. Y bueno, pues, si quieren, abrimos un poquito el diálogo. ¿Y qué les parece si comenzamos contigo, Rutilio? Que
tuviste más de cerca el tema que plana en NAM, y trabajaste muy de cerca como artista y posteriormente como productor y promotor cultural. Bienvenido, Rutilio. Con gusto, muchas gracias, Laurita. Un gran gusto estar contigo, gente, y estas nuevas formas que ustedes con ese dinamismo de estas nuevas generaciones nos están demostrando con gran brillantez. Realmente para mí iniciar sobre este tema, creo que es muy importante hacer notar que, cómo era, muy brevemente, cómo era aquel México de aquella primera mitad del siglo XX. O sea, era un México que en mucho tenía una terrible duda sobre sí mismo. Muchos decían un gran complejo, el complejo del mexicano. Se llegó a escribir aquel libro del mexicano enano y se llegó a estudiar mucho aquel asunto, aquel sentimiento de minusvalidad que en buena parte teníamos los mexicanos. El hecho de que se logra para México la Olimpiada en 1968 generó realmente una explosión en contra de ese sentimiento y nos brindaba la oportunidad de demostrar que éramos mucho más de lo que se veía hasta entonces y lo que a nosotros habíamos podido mostrar por hablar en el ámbito deportivo hasta la Olimpiada de 1964, solo habíamos conseguido solo 2 medallas, la de Mariles y la de Joaquín Capilla, nada más. A todo lo largo de la historia olímpica, solo 2 medallas. Y México explotó en deseos de demostrar que en esa Olimpiada podríamos realmente ocupar el lugar que debíamos y habríamos de esforzarnos en sacar muchas más medallas, como efectivamente ocurrió en la Olimpiada del 68. Realmente fue un movimiento muy interesante que no solamente afectó al ámbito deportivo, que de hecho lo hizo, sino que en el ámbito cultural también se extendió en virtud a que se dio la novedad del arquitecto Ramírez Vázquez, que era el presidente en jefe de la Olimpiada de 1968 en México, instituyó crear la Olimpiada Cultural. La Olimpiada Cultural permitía traer artistas de todo el mundo a nuestro país y estar en contacto, nosotros mandar nuestros artistas por todo el mundo. Esto generó en Jalisco, ya centrándonos, una euforia fantástica. Yo me atrevo a pensar todavía más en el ámbito cultural que en el ámbito deportivo. De manera que empezó a haber una euforia de galerías, de conciertos, de salas de conciertos, de actividad en todos los ámbitos. Para puntualizar ya en el tema nuestro, fue cuando Juan Francisco González, el iniciado, se encarga de la entonces maravillosa Galería Municipal, que después cambió a Torres Bodet, para convertirse en punto neurálgico del desarrollo de la cultura, de esa explosión cultural en Jalisco. Y Miguel Aldana, en ese momento, históricamente, también él humanamente decide dividir su vida profesional en 2 y abandonar la ingeniería, abandonar la construcción, su carrera de ingeniero y de arquitecto, porque así lo consideramos todos, pero decide no solo dedicarse a la pintura y provocar un movimiento que verdaderamente vino a convulsionar la ciudad. Entre los dos deciden echar a andar el grupo de pintores que, con apoyo del grupo de pintores independientes de la Ciudad de México, echan a andar a muchos pintores, inclusive los tradicionales. En el grupo inicial estaba Gabriel Flores y estaba Chávez Vega, ese pintor tradicional, los muralistas tradicionales de esa época, este movimiento que realmente generó una enorme convulsión y un cambio radical en la mentalidad de los mexicanos y de los jaliscienses en particular. Miguel Aldana, está la explosión
que ocurre en ese ámbito, en la galería municipal, que inmediatamente después le queda al chico ya ese y se amplía a pedirle al ayuntamiento la nueva sede, que sería lo que fue para el Centro de Arte Moderno, su ubicación en Mariano Otero 375 por muchos años, antes de irse a la Providencia. Allí recibe nuevamente ya el apoyo muy derecho, muy cabal, del grupo de pintores independientes. Vienen, exponen, hacen la primera magna exposición de los murales que envolvían el local del centro y marcó ya una pauta de un recomenzar las nuevas formas de expresar nuestra vida cultural, nuestro arte y crear realmente ámbitos diferentes. Entonces ya los lenguajes, los artistas se fueron incorporando. Recuerdo hace poco Pepín Hernández Laos crea una exposición de un pintor que no se conocía y que en ese momento viene a crear un gran impacto y una enorme afluencia de público en la nueva sede del Jazz Centro de Arte Moderno de Miguel Aldana. Después viene Rauschenberg, viene grandes exposiciones internacionales que todavía acaban de dar una diversidad enorme a ese proyecto que Miguel Aldana veía con gusto crecer enorme día a día. De manera que para mí ese es, de alguna manera, un resumen muy elemental del panorámica previo que yo veo a toda esta situación. Muchas gracias, Rutilio. Sí, pues digo, es apenas como la punta del iceberg, pero retomaremos algunos puntos de estos que mencionas más adelante cuando se abra un poco más el diálogo con María, Mónica y Rubén, porque como dices, ¿no? O sea, fue como un recomenzar de la vida cultural que es complejo, porque en general todo Latinoamérica, estos movimientos o estos sismos que en otros países o en otros continentes se dieron antes, pues aquí se vieron obstruidos porque se vivía, y en general en Latinoamérica, gobiernos que eran muy represores y censuraban. Entonces, pues esta apertura de modernidad llega un poco posterior y toma una versión y un propio camino muy interesante. Entonces, esto que nos comentas lo retomaremos ahorita porque seguramente van a ir saliendo más remembranzas de lo que se va rompiendo a partir de esa primera ruptura que llega aquí. Claro, estupendo, buenísimo. Qué gusto. María, tú cuéntanos, también tendrás mucho que conectar a partir de esto que nos dice Rutilio. Sí, bueno, incluso era un mercado de flores, ¿no? Antes de ser el Centro de Arte Moderno. Y para la muestra, creo que del Salón Independiente en el MAS, hubo un video justo donde sale los primeros murales efímeros, que fue muy bonito ver, y sí, en esa diferencia como de compartir en la ciudad del arte, ¿no? Como que se hicieron los procesos de producción más en la ciudad, desde el arte. Y bueno, a mí me tocó muy diferente en otro contexto ya el CAM, después de Providencia, ya que estuvo en su sede de Providencia, y después de muchos años de su sede de Providencia, incluso a mí me tocó ser parte de esa ruptura porque ya no era el Centro de Arte Moderno, ¿no? Mi prima y Cari y yo, inicialmente éramos Daray y Cari Gómez, y yo las que íbamos a estar a cargo, pero Daray en ese momento estaba embarazada y Cari y yo seguimos como directoras del CAM y lo hicimos contemporáneo. Entonces, en los años de Providencia, el CAM, se hicieron muchos salones. Fue el Salón de la Mujer, el de la hipermodernidad, de la pintura, de la escultura, había de la fotografía. Cada mes tenían un salón
y el de invierno, que eran todos los pintores del CAM, y se reunían y hacían sus pinturas ahí in situ y las compartían. Por muchos años así fue, hasta el 2008 que Ikari y yo retomamos primero con Sociacusia en noviembre del 2008, en noviembre 13, me parece, de 2008, con Ablación, Rogelio Sosa, Israel Martínez, Diego Martínez y Jair López. Y ahí fue como un primer ruido, ¿no? De que veníamos y ya empezamos luego la programación en enero del 2009 con Dalia y Carne que recuerda, un documental. Pero pues sí fue una ruptura porque ya de ahí pues se hicieron ya no hubo los salones como tal. Nosotros hacíamos la programación y un poco más en la sintonía de la ciudad, de lo que estaba pasando localmente, nacionalmente, incluso llegamos a trabajar también con Los Ángeles, porque nos tocó la FIL en 2009 que vinieron Los Ángeles, fue el invitado, y tuvimos una exposición con varios artistas de Los Ángeles. Bueno, y antes de eso, con Ishiro Irie. Rubén Méndez también pues participó con nosotros en el consejo y también hizo una exposición como curador con Mónica Scuti y Cecilia Jaime. Y pues hubo varias, nosotros también trabajábamos mucho con laboratorio sensorial en esta parte de música experimental y sonora, ¿no? Y lo complementábamos mucho con lo visual. Y así estuvimos trabajando casi 2 años hasta que pues, terminó nuestra gestión casi en 2010. Con la última exposición fue justo de Luis Rodrigo Medina, el hijo de Luis. Esa fue nuestra última exposición del campo contemporáneo. Posterior a esa exposición hubo un par de exposiciones más que organizó tu abuelo, ¿no? Sí, bueno, casi, creo que una, pero casi murió muy poco, al poco tiempo. Yo creo que a lo mejor alcanzó a hacer una, a lo mejor. Pero sí murió al poco tiempo y ya no le tocó retomarlo a él de nuevo. Y pues ya todo Sao Paulo cambió, ¿verdad? Ya el campus ya es un edificio con estacionamiento y toda la calle y todo ha cambiado por ahí. Sí, sin embargo, sí marcó un precedente, ¿no? O sea, para un lenguaje mucho más contemporáneo aquí en la ciudad que si bien todavía no se asimilaba o aceptaba la modernidad, o sea, llega una doble vuelta de página y entra el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, o sea, son como, se empalman estas cortes o estos parteaguas, ¿no? Sí, de hecho, Fernando Palomar siempre nos preguntaba, ¿por qué es Centro de Arte Moderno Contemporáneo? ¿No? Y bueno, me gustaba ahí como remarcar eso. No se puede ser moderno contemporáneo. Pero un poco sí, ¿no? O sea, un poco son como dos choques de corriente, ¿no? Bueno, yo siempre voy en contra de su corriente, yo creo. Pero bueno, aún así nos gusta debatir y platicar. Y yo creo que de aquí podemos como enlazar un poco la experiencia que han tenido Mónica y Rubén tanto de su investigación y los trabajos curatoriales que han hecho, como también la experiencia que les tocó en la ciudad y fuera de la ciudad en ese entonces, ¿no?
Pues igual si quieres que Rubén acabe de enlazar, ¿no? Porque a él sí le toca como ser parte de todo esto. Entonces, pues estaría padre como seguir con esta bola de nieve y luego ya, no importa que quede al final, al contrario. Bueno, ya que me dijeron bola de nieve, voy a continuar. Me gustaría hacer como discúlpenme, voy a ver como el peje porque necesito ordenar mis ideas, pero en el asunto histórico donde Guadalajara necesita insertarse en la modernidad, donde efectivamente, como dice Rutilio, hay en México una ruta de la amistad donde viene un montón de eventos que permean de alguna manera toda el, 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 el entorno cultural nacional, que se inaugura también por el mismo Pedro Ramírez Vázquez, un museo de arte moderno, después de inaugurar el Gran Museo de Antropología e Historia, y que lo inaugura Carmen Marín de Barrera, que es una persona que está anclada emocional, histórica y físicamente en Guadalajara, y que después ella misma hace un museo que es el de la cervecería en Monterrey, que eran como los referentes importantes y que yo recuerdo mucho tiempo cuando yo ingresé a este entorno cultural en 1985, cómo se hablaba todo el tiempo de que se tenía que construir el Museo de Arte Moderno en Guadalajara y cómo todo este proyecto se fue, digo, siempre ha sido como una aspiración que nunca llega a concretarse. Guadalajara no tiene un museo hecho y construido específicamente para que funcione como museo hasta que se inaugura el Museo de Arte de Zapopan. Eso si lo ponemos y lo trasladamos igual a la época, creo que el CAM en términos generales viene a hacer una incisión en un entorno, lo voy a decir con todas sus palabras, sumamente provinciano, en aquella época donde efectivamente era una necesidad insertarnos en el concepto moderno de lo que es la historia del arte, y creo que el ingeniero tuvo la visión, y digo, basta. Creo que estamos toda esta charla, toda esta plática está en torno a la exposición y basta verla, los que no la hayan visto, para que se perciba esta idea de ruptura, porque en realidad el concepto real con lo que sucede con el Centro de Arte Moderno, como sucede con toda la modernidad, es con una ruptura de la tradición pictórica. Y más en México, que veníamos de una etapa revolucionaria, donde los tres grandes de la pintura, del cual nosotros teníamos al más grande, perdón que lo diga, pero habían dicho no hay más ruta que la nuestra. Entonces eso pesaba en el ambiente, la ruptura fue en términos generales, como cualquier ruptura, dolorosa para algunos, porque es esta cuestión generacional donde el que ya está sentado en términos generales con una tradición, de repente no entiende por qué el joven viene y propone un asunto que, entre comillas, no entiende o no quiere entender. O sea, porque ya no le corresponde en términos de época, pero que en términos históricos, si lo vemos en retroceso y aún hoy en día, son cuestiones que son importantísimas y no solamente eso, son necesarias para dar el siguiente paso en esta estructura histórica que cada vez se desmorona más en términos de un sentido de secuencia de las cosas, porque ahora se entiende ya la historia de muchas maneras, pero en esos momentos sí era muy importante esta
acción de ruptura y el ingeniero y toda la gente que está alrededor de él lo hace muy bien en su momento. Ya había llegado Matías Geritz en el 49, creo que sí, en el 49, ya había llegado y duró muy poco tiempo. Su lapso de permanencia en la ciudad fue corto porque no encontró las condiciones para que se diera este gran paso. Él venía de otras latitudes y ya tenía una visión distinta, entonces sabía que él no podía quedarse estancado en una comunidad que, si bien tiene muchos, no quiero usar la palabra, pero lo voy a decir, muchos valores, distintas índoles, también tiene muchos retrocesos o muchos anclajes hacia el pasado que a veces no le dan esta chance de acelerar el paso como puede suceder en la Ciudad de México. Y creo que nada más quiero insistir en esto, que el CAM es este espacio donde efectivamente se da esta gran ruptura, esta relación con los movimientos que se vienen gestando en la Ciudad de México, que se vuelven históricos, y por eso hoy en día el archivo, los eventos y las situaciones históricas que sucedieron alrededor del CAM son de interés no solamente para los tapatíos, sino también para los investigadores del orden nacional. Y creo que se me acabó. Pues no sé si alguien quiere decir algo más. Perdón, yo ya acabé. No sé si. ¿Que Laura se congeló? Ah, no. No, estamos congelados todos. Sí, ahí está. Yo creo que también es muy interesante, muy importante esto que Rubén nos destaca, porque realmente yo dividiría un poco quizá en las dos épocas que María mencionaba de la historia del Centro de Arte Moderno. Yo dividiría en dos: cuando permaneció en su primera sede, en Mariano Otero 375, donde todas estas exposiciones, todos esos contactos con el grupo Suma incluido, que vino también como una parte representante de una de las rupturas que estaban conmoviendo al centro del país, vinieron a tener mucha repercusión. La exposición anual de cada año de renovar los murales que envolvían la antigua sede de Mariano Otero 375, le daban también ese toque, y se fue enriqueciendo cuando fueron trayendo pintores extranjeros, pintores pues de otras latitudes, de Oaxaca, en fin, de varios destacados artistas que vinieron a enriquecer el panorama. Pero si dividimos en esas dos épocas, la segunda época es ya cuando se traslada a la nueva sede, a la colonia Providencia, donde cambia la mecánica que se había venido manejando en buena parte al instituir ya la creación de 12 salones anuales, 12 salones temáticos que permitían también ampliar muchísimo más el número de participantes, de artistas participantes locales y no locales, que ya habían venido como salón, bueno, con un gran interés el Salón de la Arquitectura, la fotografía, no recuerdo todos los demás, pero esto le dio una ampliación muy grande a la panorámica, y la respuesta del público también fue notoriamente más amplia. Cabe hacer notar que dentro de este momento que se abre la segunda etapa, en Guadalajara empiezan a ocurrir otras rupturas, ahora que hablamos de rupturas, cuando el taller de investigación visual se incorpora un poco en ese contexto, más o menos, viene a traer y a presentar también cosas tan diversas. Campos Cabello ya tiene una participación destacada, y su obra
es llevada a grandes exposiciones como el gran representante de la pintura jalisciense. Los jóvenes de Jalisco empezaron a mostrar otra faceta de lo que se estaba haciendo acá, y eso ya forma parte de la segunda etapa, creo yo, del Centro de Arte Moderno, ya en nueva sede, ya en la colonia Providencia. Sería por mi parte lo que agregaría yo, la importante anotación que hizo Rubén. Un poco yo creo que eso nos lleva a los 80s, ¿no? En esta ruptura donde justo el título de esta charla lo indica, con la rotonda de Don Rosendo, ¿no? Este cuadro de Carmen Bordes, muy legendario y para mí muy icónico de la historia del arte tapatío, donde están pues todos los agentes que estaban trabajando, bueno, casi todos los agentes, pero la mayoría, ¿no? Que estaban trabajando en ese momento afuera del Roxy, y están Rogelio Flores, Paco Barreda, Carlos Ashida, Crepelin, pues Paco de la Peña, pues un montón, Benito Zamora, Rubén Méndez. Rubén Méndez, y de ahí justo yo creo que también estaba, desde la visión de Carlos y desde todos estos agentes estaban empezando a hacer otro tipo de actividades en torno en sus galerías. Hubo como muchas galerías que emergieron y que estaban también mezclando, no sé, en Madrid como también conciertos, y venían muchos artistas de todos lados, ¿no? Y estaban también muy bien conectados con la escena de México. Y yo creo que sí, pues había otro tipo de producción, ¿no? Y Carlos también introdujo mucho, pues empezó su colección y empezó también a trabajar ahí en ese contexto, ¿no? Y creo que en los 90 ya se muestra cómo cambia todo esto, o sea, como que fue el cultivo y la preparación para los 90 llevarlo pues a algo más contemporáneo, algo más del momento, que todo iba cambiando y en esta ruptura de pensamiento y de producción, ¿no? ¿Tú qué opinas, Moni? Rubén, ¿querías decir algo o vas? Sí, ahí ya retomando el cuadro de Carmen, de la ronda de Don Rosendo, recuerdo perfecto pues los momentos, porque yo trabajaba en la galería Carlos Alcida. Primero empecé trabajando en el 85 en Clave, en Duque de Rivas y López Cotilla, arriba del Café La Paloma, y posteriormente nos mudamos a La Paz y por ahí atrás del Centro Magno, no recuerdo la otra calle. Y recuerdo, bueno, a que voy es el punto donde en el cuadro de la ronda de Don Rosendo, Carlos trae en su mano una revista de Art News, que es como el cliché, porque siempre se le criticó, se le puso como en entredicho, porque decían, es que tus ideas son extranjerizantes y tu concepto del arte no mira hacia lo local, sino hacia afuera. Y creo que Carmen ilustra muy bien ese tema con ese cliché de la revista de Art News, que en realidad lo que llegó del arte, cuando el inicio del arte contemporáneo fue cuando, así de simple, Carlos volteó hacia la Ciudad de México en un momento en el que empezaban a trascender los artistas que venían después del neomexicanismo, de un incipiente neomexicanismo, y con una tendencia casi hacia una especie de expresionismo, porque ellos habían visto, sobre todo Germán, Roberto,
Mauricio Sandoval, incluso por ahí Gil Garea, que radicaba en la Ciudad de México, habían visto una gran exposición de arte alemán que se llamó Nueva Visión del Arte Alemán en el Palacio de Bellas Artes, que yo nunca la vi, pero recuerdo el catálogo, y que es una exposición, fue una exposición verdaderamente impactante, y que venía en esa leve transición, es decir, todos los conceptos que manejaba Carlos, al menos en ese momento, ni siquiera eran extranjerizantes, tenían mucho que ver con el tema de la nueva visión de la mexicanidad o los neomexicanos, y con el expresionismo. Después, creo que sí hay un tema y que se vuelve muy interesante y que yo siempre lo saco, lo voy a volver a sacar porque me parece que es una anécdota interesante, pero el encuentro entre el neomexicanismo y la exposición y el arte, vamos a decirlo más claramente contemporáneo, se da aquí en Guadalajara en esa especie de híbrido que se llamó Rueda como Naturaleza, en la primera Expo Arte, que se llevó a cabo en el Museo Cabañas, por ahí como en el 92, donde las figuras que ahora las vemos en este momento, pues está Francis Arias, que es una figura relevante hoy en día en el mundo del arte, estaba el neomexicanista Adolfo Patiño, está Carla Rippey, estaba Gabriel Orozco, así que todavía ya con obras muy contemporáneas, pero todavía con unos pequeños guiños hacia el neomexicanismo. Es decir, ese fenómeno surgió aquí, es lo que hace bien interesante, porque yo siento que si gente como Carlos, gente como Patrick, fueron los impulsores o la gente que materializó este concepto aquí en la ciudad y que permeó, yo sí lo creo, en gran medida, porque después exposiciones como Acné o la otra de Lesa Natura fueron replicadas por otros curadores en la Ciudad de México. Ese concepto que nació aquí y que lo que yo quiero decir, a fin de cuentas, es de que un antecedente, porque las cosas no surgen solas, muy importante seguramente fue el ingreso de nuestra modernidad a través del Centro de Arte Moderno y todo lo que esto empujó hacia adelante. Pues sí, digo, en realidad es evidente que Carlos conocía todo el contexto del CAM, gracias a mi tío Horst, a Horst Hartung y a Beatriz Ashida, que tuvo contacto desde muy temprano, ¿no? Con todos estos grandes artistas, con todos estos movimientos, con estas formas de pensar. Es obvio que conocía plenamente el contexto en el que se estaba desarrollando toda esta modernidad en Guadalajara. Y creo que, por supuesto, que eso le dio una... Alguna vez le preguntaban a Carlos como de qué influencia o por qué había decidido dedicarse al arte o todo esto. Y realmente él no sabía decir exactamente por qué, ¿no? Es decir, recordaba estas charlas, ver cómo se movían Hartung y Beatriz Ashida en este contexto. Recordaba su formación como arquitecto, ¿no? El hecho de tener grandes maestros que también obviamente le inculcaron toda esa curiosidad y ese contexto más amplio, ¿no? Para entender y ver el arte, pues seguramente fueron fundamentales. Yo creo que algo que me parece sumamente importante y que creo que tiene relación con todo esto y que Carlos desarrolla a plenitud es justamente el ver el arte como un todo. Es decir, él podía leer las generaciones artísticas dentro del contexto en el que se estaban desarrollando, y eso es algo que creo que resultó importantísimo para poder empezar a configurar, ¿no? Y a leer de una manera un poco más clara qué era esta evolución que se estaba dando y cómo
no necesariamente estaban peleadas unas con otras, ¿no? En la exposición justamente de Suxban que hice para el Festival Internacional Cervantino y después aquí en el Museo Raúl Anguiano, de hecho, estaba dedicada a Carlos como un pequeño homenaje póstumo, pero creo que mi tesis era justo todo lo contrario a lo que hemos estado diciendo aquí, porque yo creo firmemente que lo que demostró Carlos a lo largo de toda su vida y de todo su trabajo fue que no existían para él ninguna clase de ruptura, es decir, lo que él hacía era simplemente seguir hacia adelante y no detenerse en lo que ya estaba, pues, ¿no? Es decir, pues se movía con total libertad en todos los campos y en los periodos artísticos que fuera necesario para poder expresar de forma clara, ¿no? el sentido que quería darle a las exposiciones o cómo entendía en ese momento que debería de presentarse los discursos. Y eso se refleja también en el puente que crea, ¿no? Entre la Ciudad de México y Guadalajara principalmente, pero también extendiéndose a otras latitudes, ¿no? A Monterrey, a Tijuana, a Oaxaca, a donde quiera que fuera necesario ir a ver qué era lo que estaba sucediendo y como a complementar un poco todo ese discurso constante, ¿no? Esa línea de comunicación y de evolución artística que constantemente está sucediendo, pues, ¿no? Probablemente no se vea en el momento, pero cuando se lee hacia atrás, queda como, y se ve en su complejidad, que era lo que me interesaba en esta exposición, era que la gente pudiera tener el acceso a ver todas esas distintas generaciones, distintos estilos, distintos momentos que sucedieron aquí en Guadalajara, y que no necesariamente todos eran de aquí, pero que sí sucedieron aquí, y verlos en su conjunto para poder darse el lujo de poder transitar a través de ellos de la manera como lo hizo él. Es decir, sin ninguna clase de prejuicios, sin ninguna clase de resentimiento, ¿no? O de rencor, sino simple y sencillamente ver que aunque no queda claro en el momento, es obvio la repercusión que tienen las generaciones anteriores a las que le siguen, ¿no? Cómo todos van hablando y van dejando una parte de ese discurso que es retomado y que sirve para dar el paso hacia adelante, ¿no? Como mover esa rueda una vez más hacia adelante. Ya se me fue la idea. No sé qué más quería decir, pero si alguien tiene algo que decir. Ahí, Mónica, yo nomás quiero decir que en alguna que otra conversación que tuve con Carlos y que las tuve, me acuerdo que yo le pregunté un día que a quién reconocía como una figura de enseñanza y curiosamente, si mal no recuerdo, me dijo a Nacho Aldapa que nos diga Rutilio, yo lo conozco poco, pero fue su maestro y aparte es una de las figuras del Centro de Arte Moderno. Y otra cosa es de que cuando hablaba de, así ya metiéndose a ver, y el Art News y las revistas que sí las compraba, sí las leía, pero el origen del interés de Carlos por el arte, a mí me lo dijo, era la sección de arte del Times que me imagino que tu papá compraba o estaba suscrito al Times, y Carlos empezaba a leer toda la sección que tenía que ver con arte, porque luego vienen, si uno ojea hoy en día un Times de la época, te vas a dar cuenta que hablan de los artistas latinoamericanos en Nueva York, o Jackson Pollock. Jackson Pollock es una figura, es histórica, pues, esa revista donde lanzan a Jackson Pollock como de hecho, hay esta historia, ¿verdad? De la revista, de ese número en particular. ¿Quién me contaba? ¿Quién fue? No sé si fue... Entonces creo que Carmen... No sé. Dígale. Pero bueno, ahí tendría que borrar el Art News, Carmen, y poner el Time. Sí, pero ha sido más correcto. En la ronda de los centros. Sí. Quizá yo quisiera también retomar un poco
una aseveración que me llamó mucho la atención de Rubén, cuando menciona que el punto culminante en el área metropolitana ya de Guadalajara es la construcción del Museo de Arte de Zapopan, marca ya como la cereza del pastel. Se habían generado una serie de cosas que quisiera yo retomar. Si volvemos un poco a los inicios de Miguel Aldana, en los final de los 60 solamente existía una sola centro cultural en Guadalajara, era la vieja Casa de la Cultura Jalisco, construida por Agustín Yáñez. Ya esta euforia por la explosión cultural, llamemos, si me permiten llamarla así, que se da en la víspera de la Olimpiada Cultural, trae Se apagó tu micrófono, Rutilio. Tienes tu micrófono apagado, Rutilio. ¿Rutilio? Ahí está. Galerías, el Foro de Arte y Cultura, en fin, vino creciendo ya esta cuestión. El preámbulo antes de la creación del Museo de Zapopan es ya el cambio del Centro de Arte Moderno Miguel Aldana B. Y las circunstancias así lo facilitan, requiere ya un espacio mucho más adecuado a las nuevas tónicas y a los nuevos proyectos que traía, y se va a Avenida Providencia. Y en esto también ya enseguida viene ya el Museo de Zapopan, que realmente parece una observación interesante, Rubén, poner ese asunto un poco en el contexto. Concluyo con esto. Bien, pues yo creo que se ha ampliado mucho esta lectura sobre la ruptura, ¿no? O sea, si bien casi 30 años después de las rupturas a nivel internacional, lo moderno llega aquí a Guadalajara en los años 70, quizá previo con Geritz, como mencionaba Rubén, pero lo hace de una manera en que se versiona muy particular aquí en Guadalajara, como lo comentó Mónica, ¿no? O sea, y lo comenta Rubén con esta neomexicanidad, pero quizá una ruptura que no fue del todo un quiebre, sino una reintegración, como el trabajo que hizo Carlos, ¿no? Un seguir tejiendo el lenguaje sin necesariamente hacer una separación, sino una continuidad. Entonces, pues creo que el panorama es muy interesante porque le da una identidad a Guadalajara y a lo que se genera aquí, ¿no? Una visión distinta, quizá de lo que se puede escribir desde una visión centralizada de la historia del arte mexicano. Pues no sé si quieran agregar algo más, y hay algunas preguntas que nos están pasando por redes sociales. Nada más me gustaría, justo lo que dijiste, Laura, me parece que es muy importante porque resulta curioso que justo este centralismo, ¿no?, que imperante, que siempre hemos hablado y hablado y hablado, resultaba que era para muchísimos artistas, y no solamente artistas, sino curadores, era mucho mejor venir a Guadalajara a experimentar y hacer sus piezas, a tener la oportunidad de exponer sus obras, de tener exhibiciones, mucho más que en la Ciudad de México. Guillermo Santamarina, justamente, que vino en ocasión de Expo Arte para trabajar en el Foro de Teoría y Arte Contemporáneo, me comentaba eso, que si bien en la Ciudad de México tenía, pues, ya su nombre, ¿no?, o podía hacer algo, tuvo que ser aquí en Guadalajara donde tuvo la oportunidad de por primera vez trabajar en formatos que nunca había tenido la posibilidad de hacerlo allá. Él habla de un sitio, de la sitioespecificidad, o sea, de esta idea de poder tener el espacio y trabajarlo en directo, pues, ¿no? O sea, intervenir un estacionamiento, que se inundara por las circunstancias climáticas de aquí, que las piezas estuvieran hablando unas con otras, el tener que estar imaginando y haciendo cualquier cosa que quisiera
dentro de un contexto que parecería que hubiera sido todo lo contrario, ¿no? Pensaríamos que pues, la visión tapatía debería de ser mucho más cerrada y conservadora que en la Ciudad de México, y era aquí justo donde encontraban la forma de poder expresar y hacer y experimentar todo lo que ya traían desde allá, pues, ¿no? Pensado, maquinado, los colectivos que estaban, que venían por aquí, y que después dejaron e influyeron muchísimo, ¿no? En todo lo que se vino después. Digo, desde Jalarte hasta toda la generación de Incidental, el OPA mismo, ¿no? Todos estos espacios ya creados por artistas que demostraban y que seguían como esta misma inercia, ¿no? De apoderarse del espacio, de intervenirlo, de crearlo, de no estar atenidos a una institución cobijante, sino al desarrollar las cosas de la manera que fuera necesaria, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que fue muy, muy importante y que muchas veces ni siquiera les gusta mucho reconocer por allá, pero muchísimos, muchísimos de los artistas que ahora son la punta de lanza, ¿no? A nivel internacional de lo que es el arte de nuestro país, pues aquí fue donde empezaron y tuvieron la oportunidad de vender sus primeras piezas y de hacer sus primeras exposiciones, ¿no? Algo que hubiera parecido inconcebible en algún momento. Entonces, pues no sé. Es que eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque pareciera, digo, que de un movimiento lo que trasciende son los artistas, pero aquí también lo que trasciende es un devenir de gestores culturales. Y eso es como muy importante resaltarlo, ¿no? La figura del gestor, el promotor cultural, el investigador, el curador. Aquí hay como una mancuerna que vehiculiza a un montón de artistas que, como dices, en otros espacios quizá no hubieran podido realizar esas piezas tan experimentales. Bueno, yo también quisiera un poco, antes de entrar a las preguntas, remarcar que sí, yo coincido con Mónica en el sentido que yo siento que Carlos hacía estos retratos como de generaciones espontáneas, ¿no? Y porque a mí me tocó trabajar con él en la exposición de Tinnitus y Fosfenos junto con Alicia Lozano y Giovanna Ibarra, y un poco era un poco ese retrato de ese momento de la ciudad, ¿no? Y de lo que estaba sucediendo. Y bueno, yo de ahí aprendí justamente muchas cosas, de otros lenguajes y otras maneras de leer, muchos referentes, ¿no? Yo creo que también Carlos tenía esta potencia muy didáctica, como de este diálogo muy didáctico, que, bueno, al menos para mí, que me hizo entender muchas cosas en otras maneras, en otras dimensiones, ¿no? Yes. Sí, yo creo que quedan muchas personajes claves para las nuevas generaciones del arte que vienen desde los 80, 70s, 80s a la fecha, ¿no? Carlos para varias generaciones, Mónica, Rubén también, ¿no? O sea, que han sido mentores de generaciones nuevas. Y tú también, María, ¿no? O sea, que has apoyado infinidad de proyectos que has sentado de lleno a apoyarlos de una manera increíble, ¿no? O sea, yo recuerdo que compartimos un viaje a Ciudad de México en donde sin ti no hubiera sido posible y un montón de cosas que se generaron a partir de la gestión, de ese trabajo de gestión y de investigación y de involucrarse como agente cultural. Y también como artista, gestor y promotor cultural de diversos espacios, ¿no? O sea, como esa figura del gestor es interesante, del curador gestor. Pues hay algunas preguntas, no sé si vayan a regresarnos al tema inicial, pero bueno, se las voy a compartir.
no sé si tenga respuesta, pero dice, ¿quiénes son ahora los artistas sobresalientes de Guadalajara? Bueno, más que quizá nombrar, a lo mejor podremos pensar en el contexto actual del arte, ¿no? O sea, ¿cómo lo piensan? Y también nos preguntan si Miguel Aldana dejó escuela o hay alguien que le haya dado continuidad a su trabajo y discurso plástico. Pues yo quisiera comentar algo sobre la primera pregunta que hiciste. Siempre es como muy truculento, ¿no? Este tipo de cuestionamientos, porque evidentemente pues el panorama es amplísimo, ¿no? Lo hemos estado platicando aquí desde las primeras notas y datos que nos daba Luis Rutilio. Pues esta tradición de artistas en Guadalajara pues es amplísima y además se van pasando la batuta, manteniéndose, ¿no? Muchísimos de ellos muy presentes, muy constantes, trabajando. No creo que se pueda hablar en ningún momento de cuáles son, ¿no? Estamos acostumbrados como a decir, pues sí, Orozco, Anguiano, nuestros grandes pintores, y como que se quisiera retomar esta idea, ¿no? De ver quiénes son los nombres que nos representan. Pero creo que algo que me parece muy valioso es justamente que no es necesario que sea así, ¿no? No es necesario pensar en un grupo o en una estrategia o en una estética, sino que sí podemos hablar de que en general creo que hay artistas sobresalientes en prácticamente todas las ramificaciones, ¿no? O variantes o estilos o formas de creación que hay aquí en Guadalajara. Y tratar de hacer un listado o reducirlo a unos cuantos nombres, pues me parece que sería muy pobre, ¿no? O no creo que respondiera realmente a una realidad de lo que sucede, ¿no? Y creo que no me estoy zafando como para no tener una posición o tener un gusto o un criterio propio, pero que es algo que me llama la atención justamente en este momento, y es que no veo como en otros momentos alguna generación que efectivamente se haya consolidado y que sea como la que haya tomado, ¿no? esta iniciativa, esta batuta. Creo que se diversificó mucho y logro percibir como varios, si no colectivos propiamente en su formato de trabajo en conjunto sobre obras en común, pero sí en estos grupos que se unen para ser más fuertes, ¿no? Para poder tener espacios para originar eventos, para poder mostrar su obra, que han diversificado muchísimo estas presencias y que no han dejado que haya un líder visible, ¿no? O una forma de hacer o un tipo de trabajo que sea el que esté en este momento como sobresaliendo, ¿no? Por encima de todos los demás, ya sea a nivel de mercado o de exposición o de alcance, pues, ¿no? Creo que se ha diversificado mucho y ese es un fenómeno muy interesante que cuesta más trabajo leerlo, evidentemente, porque pues se nos va de las manos, pero que creo que es bastante rico y nutritivo. No sé, esa es mi percepción personal, no la de todos los demás. Yo creo que también hay que considerar una situación al hablar de quiénes son los nuevos valores que se presentan es que hoy en día ya es otra situación completamente diferente, que hay muchos valores muy importantes que tenemos en Jalisco, que no son en este momento los más conocidos en Guadalajara, que se han dado a conocer mucho más fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro país inclusive, y donde hay grandes gentes trabajando y destacando muy fuertemente. Y no quiero, por mencionar algo, en cine, en cortometraje, en animación, o en cine como Guillermo del Toro, o sea, personajes que han salido definitivamente, ya no son la popularidad en Guadalajara o en Jalisco, sino que han salido muchos fuera. Entonces sí hay algunos que han retomado una gran fuerza con el público local, pero hay otros que se han proyectado y aunque a veces no los conocemos mucho en Guadalajara, pero que están teniendo vuelos muy altos en
a niveles internacionales. Así es un poco una pequeña nota que yo quería agregar. Pero Rubén, tú podrás corregir más esto. No, yo digo, me parecería mencionar específicamente algo a alguien me parecería muy injusto. Es decir, hay gente, digo, lo que está muy bien de esta época es de que se ha diversificado mucho en términos de propuestas y en términos de mercado. Yo sé de gente que le va muy bien, de gente que tiene mucho éxito. Y eso, digo, ese es un logro, a fin de cuentas, es un esfuerzo que se ve compensado, pero también, como tú dices, y aquí sí me atrevería, y a mí me parece bien interesante, a decir, por ejemplo, y no es coba, Rutilio, pero tu trabajo, digo, ¿cómo lo juzgamos? Estás haciendo una obra bien interesante después de mucho tiempo que estuviste trabajando. Recuerdo yo tus trabajos aquí desde lámina como repujada y ahora tu trabajo es increíblemente contemporáneo. Entonces, es muy difícil como poder ponernos en decir, este es el buen, este es el que nos representa. No sabemos lo que va a decantar la historia y cómo va a suceder en 10 años y quién va a quedar, quién no va a quedar o quién va a surgir en otros 30 años más adelante. Por eso es muy arriesgado decirlo, pues lo que tiene uno, claro, tiene uno intereses por seguir la carrera de alguien o le gusta, pero pues eso está en términos particulares y no es una verdad. Sí, además que los nombres de quienes dejan un legado se pueden leer a posteriori, ¿no? O sea, en retrospectiva de lo que queda, ¿no? Y también es que el tema, no solamente de que se haya diversificado, también la tecnología y la globalización ponen un contexto sumamente diferente para poder trazar un tema de geolocalización de producción de arte, o sea, no sé, o sea, como ahora los referentes y los campos expositivos virtuales y tal, hace que tengamos que pensar de una manera diferente la ubicación o no sé si se pueda, como ubicar el arte local, o sea, si las fronteras se borran cada vez más con la tecnología y con la globalización, ¿no? O sea, con esta apertura también de mercados internacionales, referentes y escuelas que, digo, antes no era posible, pero ahora ya es posible en una conexión virtual, pues estar en contacto con de lo que no. Sí, se ha democratizado. Mundo. Sí, las redes sociales han hecho por lo que les corresponde en términos de difusión y los artistas también les toca en ese territorio exponer su trabajo. A veces creo que no es la mejor manera de ver una obra de arte, aunque sí hay cosas bien interesantes que luego puedes seguir a un personaje que está lanzando una serie de imágenes, que está haciendo una serie de analogías en las redes sociales y se vuelve bien interesante y a veces ni siquiera está en la categoría de que él sea o crea que es un artista y sin embargo es un espacio de presentar algo muy interesante. Y los artistas también, aunque no estén estrictamente ligados a estos medios, pero sí alimentan sus páginas, hacen la chamba de exponerse, y también es legítimo, pues, o sea, a veces vemos siempre la misma pieza y no importa, pues, claro. pero creo que es el chiste, pues, de estar en este espacio que nos abre y nos vuelve muy expuesto todo, pues. Sí, así es.
sí, estas nuevas versiones de exhibición que hay son... luego nos tocará hacer la segunda parte de la charla, quizá ahí podamos hablar en retrospectiva de lo que pasa ahora. Bueno, pues vamos cerrando. No sé si quieran agregar algún comentario final para ir cerrando, que estamos sobre el tiempo. Pasó muy rápido. Y ya, pues muchas gracias, Laura. Yo muy contenta de estar aquí con todos ustedes compartiendo y charlando. Quiero agradecer también. Yo nada más que... Sí, adelante. Dinos, Rubén. Sí, nada, que vayan a ver la exposición de Miguel Aldana. No sé la fecha, va a cerrar pronto, pero es una oportunidad para hacer reflexión sobre todos estos temas y la van a disfrutar. Ha sido un gran esfuerzo. Ya el museo está abriendo de manera regular y no nos van a parar, creo que de ahora en adelante, espero. Y nada, pues vayan a verla. Me quedé pensando en la segunda pregunta que no atendimos, como si hay un legado en la pintura de mi abuelo, como alguien que lo represente. Y no sé, voy a hacer esa investigación, porque está interesante verlo desde ahí, desde quién podría seguir. La verdad es que no tengo referencia, pero sí me interesa abrir esa pregunta y ver qué podría surgir desde ahí. Luis, ¿a ti se te ocurre alguien que pueda seguir el legado de Miguel Aldana como artista en su pintura? A mí me parece muy importante el tener la oportunidad de haber participado y presenciado este análisis que ha enriquecido en mucho este panorama. Yo creo que sí es una tarea profunda que hay que analizar hacia dónde va todo lo que hizo Miguel. Ahorita vemos lo que hizo, cómo lo hizo y dónde estamos en muy buena parte por sus aportaciones. Pero en el futuro podremos ya analizarlo bajo otro esquema y podremos seguramente detectar de forma más objetiva los logros que esto va a tener en el futuro, que serán seguramente mucho más claros. Pues nada, muchas gracias, Laura. Y pues sí, yo suponía que hablaban como de qué sucede, ¿no? Como con este legado, y efectivamente yo tampoco sé en términos como específicos, pero es bastante claro que la visión y la forma de trabajo, esa mentalidad abierta, ¿no? Y dispuesta a correr riesgos, a compartir, a traer, a intercambiar ideas que puso sobre la mesa el ingeniero y que dejó como una nueva escuela, ¿no? Una nueva forma de abordar el arte y las formas de intercambio intelectual y prácticas, y la generosidad sobre todo, ¿no? De abrirse a una comunidad tan grande, a cobijar todas las expresiones artísticas posibles, a abrir al mayor número de público, algo que pues viniendo desde una iniciativa particular, nunca habríamos pensado que tuviera esos alcances, ¿no? El poder llevar todas estas manifestaciones a su máxima expresión y a una ambición en el buen sentido de la palabra, ¿no? En ser ambicioso, visionario y lograr llevar todo eso a su máxima expresión, pues creo que es algo que nos ha enseñado a ver el mundo del arte de manera distinta y abordarlo y atacarlo y trabajarlo desde esa nueva óptica, ¿no? Desde el riesgo y desde el aventarse uno mismo a hacer las cosas, pues, ¿no? A no tener que estar atenido a nada, sino a, si es posible y de la manera que tenga que ser, arriesgarse, presentar, descubrir, ver y aprender todo el tiempo.
Creo que si por ahí va la pregunta, pues yo creo que el impacto es en todos los que estamos aquí y en todos los que trabajamos dentro de la comunidad artística o del medio artístico, especialmente en Jalisco, pero yo creo que con una repercusión mucho más grande, ¿no? Sí, así es. Pues yo también quiero agradecerles a Rutilio, Mónica, Rubén y María por la generosidad en compartirnos su experiencia y su saber en este ejercicio de rememorizar y rehistorizar tan necesario, de voltear a ver lo que se ha hecho para como resignificar lo que se está haciendo en este momento o lo que puede devenir más adelante, lo que se puede estar escribiendo, ¿no? Siempre voltear. Pareciera que el tema de lo moderno y el progreso, pareciera que es algo siempre hacia el futuro y no siempre, ¿no? A veces hay que como que hacer una pausa en lo pasado, que reescribe, o sea, ese mismo voltear al pasado reescribe el presente. Entonces, yo les agradezco muchísimo esta tarde, disfruté mucho la charla y bueno, pues vamos a despedirnos. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y vayan a visitar la exposición en el Museo Cabañas y bueno, las próximas que se están por abrir. Los invitamos. Muchísimas gracias y bonita tarde. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego. Buenas tardes, gracias, adiós. Adiós.